Muchas gracias por invitarme a este panel. Creo que ya desde... No sé si funciona esto. Ahí estamos. Muy bien, muchas gracias. Tempranamente nos hemos ya establecido en este evento la importancia del tema, del derecho de propiedad frente a los derechos humanos. Realmente atraviesa transversalmente muchas aristas en la sociedad y también va a lo profundo, entendiendo que la resolución de este tema significa bienestar para los ciudadanos y significa progreso para nuestros países. Cuando hablamos del derecho de propiedad, del derecho a la vida, del derecho a la libertad, realmente estamos hablando de una especie del epicentro de lo que es el derecho, porque a partir de estos conceptos es que se desarrolló el derecho como idea, el derecho como ciencia y el derecho como sistema de normas que ordena nuestra sociedad. Y sin duda, a partir de esa trilogía o de ese núcleo de derechos, surge toda la pirámide jurídica de Kelsen, que nos enseñan a los abogados, con las constituciones en la base, los tratados internacionales, especialmente a partir del último siglo, y luego ascendiendo con menor importancia las leyes, los reglamentos y hasta los instructivos de la más pequeña gestión administrativa. Y por supuesto los derechos humanos, a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos, también surgen alrededor de estos tres derechos. Y ahí encontramos el derecho a la libertad de expresión, al libre tránsito, a la educación, a la salud, el derecho a tener una nacionalidad, el derecho a no ser esclavizados, el derecho al asilo, etcétera, etcétera, etcétera. Son 30 en total los derechos de los que habla la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero cuando nos concentramos en el tema del derecho de propiedad, mi primera observación es que no se trata de un hermano menor del derecho a la vida ni del derecho a la libertad. Todo lo contrario, es un hermano mellizo. No vamos a exagerar diciendo que es un hermano gemelo, porque cada uno tiene sus características propias, pero es un hermano mellizo de los otros derechos, de esos otros dos derechos, en la misma categoría, con la misma importancia. El derecho de propiedad, si lo hablamos en términos de países o en términos de ciudades, vamos a encontrar que en términos de país, como aquí se ha dicho por los especialistas, los economistas, es un elemento que permite el apalancamiento, que permite el catapultar al individuo a ciertos emprendimientos económicos, y eso obviamente se va a registrar en los números que como país se presentan en la economía. Y en las ciudades, de igual forma, el pago de impuestos prediales es algo que ayuda a las ciudades a su desarrollo y es algo que también ayuda al individuo de nuevo en las ciudades a progresar, porque con una propiedad la puede prendar, la puede hipotecar, etcétera. Significa un apalancamiento, como se ha dicho aquí, para que el individuo progrese y para que el individuo cree riqueza. Y en lo que concierne al individuo, yo he encontrado una metáfora, un símil, con una embarcación, con un barco. Un barco sin ancla es un barco a la deriva, deambulando por los mares. Igualmente es un individuo sin propiedad, porque no puede aprovechar del momento, de la circunstancia y lugar que podría hacer con una propiedad para crear más riqueza. Simplemente deambula por la vida sin capacidad de progresar, sin capacidad de crear esa riqueza de la que aquí se ha hablado, que no es más que algo que le conviene para su avance en la vida. Y esto nosotros lo vimos, y creo que ahí vamos con el embajador Armando Valladares a tocar el tema siguiente. Lo vimos en Argentina, en una provincia norteña, en Santiago del Estero, donde fuimos como parte
de la Comisión de Derechos Humanos del Instituto Interamericano por la Democracia, y fuimos testigos de un caso en donde el actor en este conflicto de tierras era nada más y nada menos que el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. En otras palabras, del presidente de la Corte Suprema de Justicia de esa provincia. Acordémonos que Argentina es una república federal y dividida en provincias y por lo tanto hay mucho poder ahí. Este personaje presenta una demanda reivindicatoria y el juez de primera instancia que conoce la demanda, que es su jerárquico inferior, de inmediato da trámite a la demanda y esto no se queda ahí, sino que le acepta una medida precautelatoria pedida por el actor y lo despoja a un campesino de la zona de toda su propiedad. Esto causó una total desolación en esa familia y la quiebra económica y, por último, produjo la muerte del demandado Manuel Ardiles en esa provincia. Esto, por supuesto, y también fuimos testigos, se enmarca dentro de un modus operandi en esa provincia y en otras provincias de la Argentina, lamentablemente, en donde el poder cooptado por grupos actúa en connivencia con el poder nacional y se apodera, así adquiere riqueza, apoderándose sistemáticamente de tierras. Yo creo que, y sobre esto vamos a hablar más adelante, va a hablar Armando, va a hablar Hugo Machiavelli, aquí presente, pero tal vez la enseñanza, y creo de esto, es que obviamente la propiedad puede ser un factor de riqueza para unos, pero también puede ser un factor, la falta de propiedad, un factor de empobrecimiento para otros. Creo que ahí está la importancia de lo que estamos discutiendo hoy día y sobre lo que debemos seguir discutiendo, y ojalá también los gobiernos entiendan esto, porque creo que la resolución de este tema definitivamente va a llevar a mayor riqueza y por lo tanto beneficio individual y de nuestros países. Muchas gracias.